Flaca, definitivamente este es un viaje que quiero hacer contigo. Nos espera uno después de esta gran fiesta. Va a ser algo inigualable, maravilloso. Estos 7 años han sido un vaivén de cosas. Nos hemos divertido, nos hemos enojado, nos hemos gritado, nos hemos incontentado. Yo sé que siempre me repites las cosas, que por más que me las dices y me las dices y me las dices, nunca me acuerdo. Acuérdate que los caballeros no tenemos memoria, entonces es importante que no te canses de eso. Me lo repitas las veces que me lo tengas que repetir. La verdad es que es fenomenal la relación que tenemos. Me gusta, me gustas, eres mi adoración, todo el mundo lo sabe. No hay lugar al que vaya donde no digas que eres mi adoración, que eres mi princesa. Todo este proceso ha sido maravilloso. Hemos encontrado buenos amigos, descubierto que tenemos gente que nos quiere, gente que nos ayuda. Todo esto no hubiera sido posible si no hubiéramos tomado esta decisión, que yo creo que es la mejor decisión que pudimos haber hecho. Estoy muy contento de haberte escogido como pareja. Te quiero como la madre de mis hijos. Te amo, Valentín. Vale, cariño, eres el amor de mi vida. Eres la persona con el corazón más grande que he conocido. Te amo desde siempre. Me haces la persona más feliz de este mundo. Jamás pensé que de verdad este sentimiento existiera. Y no cabe duda que he decidido correctamente al compartir mi vida, mi corazón contigo. Y deseo profundamente que lleguemos a viejitos para poder platicar de todo lo que vivimos juntos o no, de nuestra familia, nuestros nietos. Y que aunque vengan mil retos, de ellos salgamos triunfantes como hasta ahora lo hemos hecho. Te amo muchísimo. Te veo en el altar. Nos encontramos todos reunidos para celebrar el matrimonio civil de Valentín Rangel del Rosal y Daniela Icnahí Rosas Martínez. ¿Vienen aquí de manera libre y voluntaria? Venimos libre y voluntariamente. Deben saber que el matrimonio civil funda la familia, y la familia es la base de nuestra sociedad mexicana. Ambos se deben siempre fidelidad. Valentín, ¿acepta usted de manera libre y voluntaria como su legítima esposa y compañera a Daniela Icnahí Rosas Martínez? Yo, Valentín, ante Dios, ante la iglesia y ante mis familiares y amigos aquí presentes, hago entrega de todo mi ser a Daniela Icnahí, que hoy tomo como esposa. Me comprometo a compartir contigo mi vida, ayudarte en todo lo posible, ser padre, amante y responsable de los hijos. Yo, Daniela Icnahí, hago entrega de todo mi ser a Valentín, que hoy tomo como esposo. Me comprometo a ser tu compañera para toda la vida, compartir contigo sufrimientos y alegrías, cuidar que nuestro amor crezca cada día. Daniela Icnahí, ¿me aceptas como esposo delante de Dios y de los hombres? Sí, acepto. El amor nos hace fuertes. Ustedes vienen a casarse para ayudarse. Sabemos que el matrimonio, más que el contrato, es una alianza de amor. Por fin, después de tantos altibajos, soy la mujer más feliz del mundo desde que te conocí. De aquí para adelante. De aquí para adelante. Los declaro unidos en legítimo matrimonio. Los matrimonios que duran más se componen de dos personas que están dispuestas a luchar por su relación.